Yo soy consciente del esfuerzo tan grande que hay que hacer para resumir años de trayectoria y horas de trabajo, que los que estamos aquí casi todos lo sabemos, que hay detrás de las exposiciones que habéis realizado. Entonces, la verdad que tenéis un momento para expresarlo, que normalmente no sucede, y para mí también era difícil cortar esos momentos porque creo que merecen la pena todo el gran trabajo a todos. E incluso aquí hay personas que ahora mismo no están aquí presentes, que también están haciendo muchos proyectos y trabajo, a veces bajo las convocatorias y otras veces no, pero a los cuales también públicamente les queremos agradecer el esfuerzo que hacen día a día para que esto de la innovación sea, como decía el profesor Invernón, más una actitud y que lo tengamos en el ADN. Es el turno de alguna pregunta, aprovechando que tenemos aquí a todos los ponentes. Si hay alguna cuestión, de forma breve, también os puedo decir que si queréis también a posteriori podéis también hacer alguna pregunta o comunicaros con ellos. Lo digo porque salvar el desfase que llevamos de tiempo ya no va a ser un reto, va a ser un milagro. Por lo tanto, os rogaría que fueseis concisos y así podéis recuperar un poquito para dar parte a la tercera sesión que tenemos a continuación. ¿Preguntas? ¿Alguna? Bueno, pues os he asustado finalmente. Era la intención. Bueno, muchísimas gracias a todos los que habéis participado en esta mesa y vamos a dar paso ya a la tercera sesión. Tenemos con nosotros, yo ahora también me quitaré un poco de aquí, algunas de las cosas que hemos visto y algunas de las cosas mencionadas por los distintos ponentes, pues nos hicieron también, porque somos conscientes de ellas, nos damos cuenta que muchas veces pues atendemos el plano más académico y al final son exposiciones, y queríamos realizar alguna cosa un poco más práctica o por lo menos con una metodología distinta que favoreciese pues un espacio también distinto para ver otros temas, ¿no? Y sabemos que para este viaje de la innovación siempre hay también muchas resistencias, muchas perezas y la palabra motivación, que ha salido aquí algunas veces, es muy importante. El estar implicados, el estar motivados. No solamente nuestros estudiantes a veces están desmotivados, y es que nosotros también pues tenemos esa sensación, ¿no? Entonces, para trabajar aspectos como el emprendimiento, la creatividad, el cambio, la transformación, habíamos pensado en Max Oliva. Es cofundador de Team Blast y del Impact Hub de Madrid. Es además socio fundador y líder de Master Yourself, que él mismo ahora nos comentará. De forma breve os digo que es un programa presencial que se hace para orientar la trayectoria profesional a través del emprendimiento, trabajando en equipos de proyectos innovadores, mientras además se viaja por el mundo, y ahora él nos lo contará un poquito con más detalle. Voy a ser muy breve también en su presentación para ahorrarnos un poco de tiempo. Yo cuando conocí a Max, en su presentación aparece como emprendedor internacional, de lo cual doy fe porque siempre lo pillamos viajando y haciendo talleres por todas las partes del mundo y respondiendo a distintos retos. Me los voy a saltar por ser breve, pero sobre todo la trayectoria y los temas que tratan son relacionados con temas de mucho interés social, con innovación social, y ha trabajado con entidades tan importantes como la Business School, Stanford, el Tecnológico de Monterrey, etcétera, etcétera. En la página web también se puede ver. Y os paso directamente ya con Max para esta última sesión para cerrar un poco. Gracias, Max. Muy bien. Muy bien, muchas gracias. Trataré de ser lo más breve posible. Creo que con esto lo reponemos, o sea que a las 2 en punto intentaré que terminemos y que tengamos también un espacio pequeño al diálogo, ¿no? Pues primero, muchísimas gracias por la invitación.
ya tuve la oportunidad de venir aquí a dar unos talleres con una colaboración que tenemos con Unreasonable Institute, que es una aceleradora en Boulder, Colorado, que hacen cosas maravillosas. Ahora hablaré un poco más de ese proyecto. Y bueno, hablándoles un poco de mí, ¿no? O sea, de docente tengo bastante poco, o sea, sí que llevo dando clases en distintos entornos como Instituto de Empresa desde hace pues casi 10 años, y en México con Stanford hemos hecho colaboraciones importantes docentes, pero sobre todo nuestra provocación era el cómo acercar la universidad cuando estás fuera de la universidad y viceversa, ¿no? Cómo sacar a la universidad 100% fuera de la universidad, o sea, que fuese más ciudadanía, que fuese más proyectos, pero sobre todo cómo potenciar una competencia que nos parece a nosotros fundamental y que todos hemos vivido en distintos momentos, pero luego desconectamos por alguna razón, que es el que no tomemos un no como respuesta, el cómo motivamos o incentivamos a los jóvenes, a las personas que participan en los distintos proyectos, y jóvenes independiente de la edad, pero sobre todo que sea el cómo no tomo no como respuesta, sino me pongo a hacer cosas, ¿no? Primero, ¿por qué estamos aquí, ¿no? Yo, como les digo, soy de México, llevo aquí 13 años viviendo, vine aquí por error, iba a vivir a Alemania y el contraste entre Alemania y México fue un poco extremo, pero paré en el Inter en España y me encantó. Me vine una semana, acabé mes y medio, luego me vine a estudiar un año y pues ahora ya son 13 años los que llevo por acá. Y en ese Inter he tenido la suerte de empezar distintos proyectos emprendedores. He empezado 5 empresas, he quebrado ya 2 de ellas, o sea que también tengo experiencia en cómo hacer las cosas mal, pero sí, de estas 3 que están funcionando actualmente, pues ha habido mucho aprendizaje. Una es el Impact Hub, es una red que empezamos varios amigos en distintos entornos, que era el cómo potenciábamos el que pudiésemos ser proyectos con impacto, proyectos o empresas que no solo buscásemos hacer dinero, con esa intención de querer cambiar el mundo y que no nos diese vergüenza ser un poco inocente, naive y decir quiero cambiar el mundo, ¿no? De hecho, cada vez entre más lo expresabas con más y más personas, sí tiene todo el sentido, ¿no? Esto lo empezamos ya hace un poco más de 10 años, empezamos su red internacional, que hoy día estamos presentes en más de 100 ciudades en los 5 continentes, y bueno, lo que buscábamos por un lado era cómo generar entornos distintos de trabajo, entornos en los que tú pudieses colaborar con personas con las que tienes cosas en común, pero también con personas con las que normalmente no converges, que vienen de ámbitos muy distintos de formación, de intereses, etcétera, y cómo generábamos ese tipo de entornos que facilitasen el que conectásemos, ¿no? O sea, cómo diseñábamos espacios, situaciones y momentos para que conectases de una manera mucho más fácil. Y bueno, este es uno de los espacios que hemos abierto, ¿no? Pero en los que puedes trabajar como equipo, donde tienes espacios más que te invitan al menos a pensar de manera distinta, ¿no? Esa oficina de Google que no nos podemos permitir, pero la queríamos hacer con un presupuesto mínimo, haciendo nosotros las mesas y todo, y sobre todo con la comunidad. Pero de ahí viene el valor real. Los espacios sí que son fundamentales para cómo facilitar o imposibilitar que conectemos, pero sobre todo el cómo hacemos comunidad, el cómo generamos un entorno de confianza en personas muy distintas, pero que podamos colaborar, sobre todo cuando estás buscando el emprender, que lo tenemos quizás muy incluso prostituido, ¿no? Como que ahora todo el mundo estamos en el rollo emprendedor, pero sobre todo es cómo generas entornos en los que fracasar, equivocarte, no sea tan doloroso, que sigue siendo doloroso, pero sobre todo el cómo empujas a que tengamos estos entornos, sí, de muchísima confianza, pero también de riesgo de atreverse y luego de colaborar con perfiles muy distintos, ¿no? Y esa creación de comunidad ha sido algo de lo que hemos aprendido muchísimo. Como les digo, ahora estamos presentes en muchos países. No ha sido un viaje de rosas, esta ha sido una de las empresas que hemos quebrado. Entramos casi 900.000 pounds en deuda cuando estábamos haciendo crecer a nivel internacional. Y afortunadamente pudimos reestructurar la empresa y bueno, de hecho Stanford ha escrito un artículo una publicación de
este viaje que también podemos luego hacer un poco más hincapié, ¿no? Y en esta parte de sí espacio, sí comunidad, cómo nos ponemos sobre todo a trabajar en proyectos. Y es en este viaje que hemos estado haciendo en el que de pronto fuimos conscientes o éramos conscientes que estábamos aportando mucho más valor del que estábamos siendo conscientes, ¿no? Entonces era más esta intención de cómo lo capturamos y cómo empezábamos a propiciar colaboraciones más interesantes entre actores que normalmente no convergen, ¿no? Y de aquí surgió una provocación que nos pareció muy loca, que era esa de, oye, y si en este tipo de entornos es donde la gente está emprendiendo y nosotros, por otro lado, recibimos formación de emprendimiento, pero realmente hacer un plan de negocios o recibir formación tiene la validez que tiene, ¿no? Al final, hasta que no te salgas a ensuciar al barro, pues es cuando realmente empiezas a profundizar sobre estos conocimientos. Y nosotros decíamos, ¿qué podemos aportar nosotros desde este entorno y cómo nosotros podemos, sobre todo, colaborar lejos de reinventar, qué tipo de colaboraciones son esenciales para hacer un impacto, una provocación que a nosotros nos parecía radical, ¿no? De cómo rediseñamos el entorno de aprendizaje, ¿no? Tenemos todos claro que el paradigma de la educación ha cambiado, está cambiando, y nosotros entendíamos que teníamos un papel sin duda muy importante, primero por una pasión intrínseca en esa área, pero también el cómo poder generar colaboración con universidades y con otros espacios, ¿no? Y nosotros teníamos referentes y referencias de personas que estaban haciendo provocaciones muy fuertes en entornos pues de muchísimos años, ¿no? Y de muchísima trascendencia. No sé si conocen a Joi Ito. Joi Ito es el que corta el bacalao ahí, ¿no? El director del MIT Media Lab en Boston, uno de los entornos más innovadores por excelencia. Fue el que sustituyó a Nicolás Negroponte, también un referente en innovación y en proyectos desde hace muchísimos años. Y bueno, la belleza, a nuestro entender, de Joi Ito es que él no tiene un título universitario, ¿no? De hecho, empezó 2 carreras y por azares del destino dijo, esto no me está aportando valor, muy en su viaje personal, y sin embargo es un adicto del conocimiento, ¿no? Y este conocimiento aplicado y cómo interpreta esa realidad y cómo logra que muchas personas converjan en distintos proyectos. De hecho, Nicolás Negroponte, cuando lo mencionó como sustituto, no puedo pensar en un perfil más adecuado para liderar un entorno innovador como Joi Ito, ¿no? Y en esa provocación en un entorno pues tan académico como Boston, ¿no? Donde tienes Harvard, MIT, Babson College, ¿no? Como una persona que no tenía título podía entrar, ¿no? Y sobre todo era, pues, cómo lejos de si tienes el título o no, es cómo te haces dueño de tu proceso de aprendizaje y cómo estás aprendiendo de tus pares, ¿no? Independientemente de títulos o no títulos, es cómo generas esa inquietud de estar aprendiendo. Y en base a esto empezamos un proyecto en el cual llevamos ya más de 5 años y que lo que nosotros buscábamos era conectar a partners que normalmente no convergemos, ¿no? Entonces, por un lado, estábamos con educación finlandesa. Los finlandeses llevan aplicando el sentido común muchísimos años a entornos de aprendizaje. En este caso era con Timi Academia. Llevan ellos más de 23 años generando entornos para que los chicos acaben emprendiendo, montando una empresa desde el minuto cero en el que empiezan su grado universitario, y luego cuando la terminan, pues es a través de esos 4 años y de esa interacción que ellos materializan proyectos, tienen que facturar, tienen que lograr pues más de 53 competencias que también podemos ahondar más si tienen interés y curiosidad, ¿no? Y luego seguramente también han conocido, no sé si el grado Lane, ¿no? Con Mondragón, la Universidad de Mondragón, en el País Vasco, que también tiene una historia a mi gusto sumamente interesante y potente, ¿no? La cooperativa más grande del mundo, pero sobre todo ellos lograron que este entorno de aprendizaje radical que se hacía en Finlandia, pues que la ANECA lo aprobase, ¿no? Y lo hiciese oficial como un título Lane, un grado de liderazgo en emprendimiento e innovación. Y junto con ellos cofundamos nosotros Mondragón Team Academy, ¿no? Era cómo juntábamos estos 2 partners para generar un entorno, y lo que nosotros aportábamos era sacarlo de la universidad. Nosotros lo metíamos en un entorno como el Hub, como el Impact Hub, que era un entorno de colaboración de coworking. Ahí es donde empezamos, y hoy día tenemos pues ya entorno propio tanto en Madrid como en Barcelona.
Y es este tipo de colaboraciones las que nos han parecido sumamente importantes cuando estamos hablando de redes, cuando estamos hablando de innovación. Es cómo vamos, por un lado, con personas, con entornos que están buscando el hacer cosas de manera distinta y que ninguno tenemos la respuesta en absoluto, ¿no? Pero sí que podemos jugar con distintos proyectos y que estemos, sobre todo, generando las mejores condiciones para que las personas puedan hacer proyectos y puedan equivocarse y puedan realmente, a través de esos errores, primero descubrir qué es lo que les gusta y luego transformar su entorno. Lo que nosotros tenemos desde Team Labs es entornos de aprendizaje desde 15 horas hasta 4 años, donde tú puedes tener competencias en laboratorios con expertos, personas que están trabajando en el día a día y cómo aplicas eso a su trabajo. El grado Lane, que es el que hacemos en esta colaboración con Mondragón y con Team Academy, que es un grado oficial de 4 años. No sé si lo conocen, ¿le suena a alguien el grado Lane? No, es bastante, sí, más o menos. Bueno, pues tiene muchos componentes tanto académicos, pero también de entorno radical, pero sobre todo aquí lo que empujamos es a que el alumno se vuelva dueño de su proceso de aprendizaje desde el inicio, ¿no? Entonces ellos empiezan una empresa real y para graduarse tienen que, entre muchos otros indicadores, entre muchas otras competencias, tienen que facturar 15.000 euros para terminar la universidad. Eso pone cierto ritmo, etcétera, pero sobre todo es el que si todos mis compañeros logran el objetivo y yo no lo logro, no nos graduamos ninguno, ¿no? Entonces generas incentivos en el que, lejos de que el profesor sea el que está poniendo el ritmo, son los alumnos mismos los que se ponen ritmo unos a otros, ¿no? Y los que están viendo cómo se pueden apoyar tienen que hacer visitas a clientes, tienen que estar a través de proyectos descubriendo qué es lo que les interesa, etcétera. Se hace desarrollando competencias en equipo, ¿no? Con todas las bondades que tiene el trabajar en equipo y con todos los dolores que tiene trabajar en equipo, ¿no? Esos conflictos de qué proyecto entra, qué no, si mi idea vale más que la tuya, etcétera, y cómo pasamos de estos egos personales a un foco más centrado en los usuarios. Y luego también tenemos un programa que le llamamos Master Yourself, ¿no? Otra vez inspirado en personas como Yoyito, etcétera. Es cómo facilitamos el que nos hagamos dueños de nuestros procesos de aprendizaje a través de proyectos, pero también, sobre todo, es cómo estamos nosotros materializando este tipo de proyectos mientras viajamos por el mundo en equipo, ¿no? Y aquí tenemos distintos entornos de aprendizajes, tenemos ciclos que lo tenemos en 4 áreas, pero sobre todo es con quiénes podemos nosotros buscar colaboraciones que nos permitan profundizar sobre ciertas áreas de conocimiento, ¿no? Si estamos buscando entornos en los que las personas puedan, por un lado, desarrollar competencias para hacer sueños del proceso de aprendizaje a través del equipo, pues eso lo hacemos con Team Academy, ¿no? Que ellos llevan haciéndolo muchísimos años y nosotros hemos integrado eso en nuestros procesos con distintas herramientas de diálogo y demás. Luego la fase de cuando que ya hemos ideado los proyectos en los que vamos a trabajar, cómo empezamos a centrarnos en personas o en Design Thinking, innovación centrada en personas. Y aquí tenemos una colaboración muy estrecha también desde el 2010 con la Escuela de Diseño de Stanford, con la D-School de Stanford, con los que pues nosotros hacemos distintas colaboraciones, tanto cuando sus alumnos vienen acá a España como cuando nosotros vamos a San Francisco, en el que profundizamos sobre todo el cómo desarrollamos la empatía con los distintos usuarios que queremos servir, y esto lo hacemos pues usando las herramientas, pero sobre todo saliendo en el campo, ¿no? O sea, los alumnos no están en la universidad, sino están en la calle desarrollando los proyectos, y en este caso viajamos a Berlín para buscar pues entornos de exploración, entornos que nos provoquen, y luego también pues distintos entornos donde los proyectos nos lleven. Luego tenemos un ciclo tercero, que es el ciclo Output, que es más enfocado en resultados, cuando hemos hecho esa exploración de usuarios, cuando ya hemos prototipado y hemos pasado de este descubrimiento de usuarios potenciales a cómo son clientes que cada vez podamos ir transformando más en clientes recurrentes. Y aquí tenemos también distintas colaboraciones, ¿no? Aquí, como mencionaba antes, con el Reasonable Institute, esta aceleradora en Boulder, tienen ellos
pues colaboraciones como mentores a Richard Branson, a Desmond Tutu, a Hunter Lovins, ¿no? Personas muy practitioners en el área de impacto, y con ellos nosotros tenemos sobre todo el tema de cómo aceleramos proyectos, pero también cómo les preparamos para recibir financiación. Y en este sentido, pues aplicamos herramientas que a día de hoy tienen éxito en más del 90% de los proyectos que entran, que es bastante difícil para el emprendimiento. Se han levantado más de 73 millones de dólares para este tipo de proyectos y hemos hecho ya una primera iteración de esto aquí en España. De hecho, bueno, tuvimos más de 100 startups que han participado en esta convocatoria. Tuvimos 10 ganadores, uno de ellos de aquí de la Universidad de Murcia, Ex-Migrations. Bueno, también ya podemos hablar también de Manuel si quieren un poco más adelante, ¿no? Pero es otra vez una colaboración que tenemos con terceros, y aquí viajamos nosotros a San Francisco, estamos en la School de Stanford y estamos sobre todo propiciando el que también estos emprendedores o estas personas que están a través de los proyectos descubriendo cuál es su siguiente ciclo vital, pues que puedan ellos estar aprendiendo a través de la acción, ¿no? Y luego tenemos un último ciclo, que es el ciclo Outlook, que estás buscando tú sobre todo el cómo buscar escalabilidad de impacto en los proyectos, ¿no? Y aquí nosotros generamos también un entorno en escalabilidad. En Shanghai tenemos un laboratorio donde pasamos ahí un entorno. Cualquier proyecto que tú quieras ser global tiene que tener sin duda un componente digamos más global o más provocador que Shanghai es difícil, o que en la parte asiática. Y luego la parte de impacto, ahí lo hacemos más opcional en base a los proyectos, ¿no? Hemos ido a la India en distintas ocasiones, ahí también tenemos un laboratorio en Pune, pero también hemos ido a Gambia en distintos proyectos, y sobre todo buscamos la aplicabilidad de lo que ellos están desarrollando a través de sus proyectos en este tipo de entornos. Y bueno, lo que buscamos sobre todo es cómo facilitar este tipo de entornos de aprendizaje cuando estamos en un cambio de ciclo, en un cambio de momento vital, que es cuando nosotros entendemos que sí que hay máximo dolor, pero también máximo aprendizaje, y que nos ayuda sin duda cuando lo estás haciendo en equipo a poderle dar esa siguiente vuelta de tuerca a tu proyecto, ¿no? Y comparto por último los principios con los que estamos trabajando, que estamos en esa parte de aplicarnos sobre todo a nosotros mismos, ¿no? Por un lado es cómo propiciamos un entorno en el que tengamos distintos laboratorios de equipos, ¿no? O sea, nosotros, lejos de tener una clase, tú tienes distintos equipos que están trabajando en proyectos. A día de hoy tenemos pues 200 personas que están pasando por este proceso, tanto en Madrid como en Barcelona, y tendremos unos 15 equipos en estas 200 personas. Entonces, esos equipos a su vez trabajan en 3 o 4 proyectos por equipo, y empiezan ellos a buscar y a generar colaboraciones entre ellos, ¿no? Esta también provocación de, si tú estás emprendiendo, que no sea la parte didáctica, sino, oye, tú tienes que salir a la calle y desde el minuto cero empiezas con proyectos reales, ¿no? Es lo que es learning by doing, o aprender haciendo, y nosotros les provocamos también un poco con aprender facturando, ¿no? Learning by billing, y lejos de darle tanta importancia al dinero, sobre todo es una validación más de que si estamos aportando valor a nuestros usuarios y estamos capturando ese valor. Y aquí como un ejemplo, cuando los alumnos universitarios con nosotros empiezan su primera semana, los de segundo los llevan pues una semana de integración donde hacen distintas actividades que le llamamos Forest and Back, ¿no? Se vayan al campo y vuelven, hacen distintas actividades, se lo pasan muy bien, y cuando llegan el viernes los de segundo les dan una factura a los de primero y de 1.000 euros, y les dicen, bueno, por cierto, este es tu primer reto, ¿no? Tu reto es pagarnos para el viernes siguiente estos 1.000 euros que nos deben de los servicios que les hemos prestado. Y se lo toman bastante mal, ¿no? Los de primero es como una traición, oye, pero éramos amigos, ¿qué es lo que ha pasado? Y invariablemente pasan por un proceso de queja, ¿no? De ir con el profesor, oye, pero ¿qué es esto? Y lo único que tienes es el reto de levantar los 1.000 euros, y de la queja acaban algunos tomando liderazgo, y de pronto todo el equipo se acaba integrando, y ves también acaban levantando la cantidad antes de la fecha límite, ¿no? Antes del viernes, y por un lado les ayudas a desmitificar
el dolor de poder facturar, y a través de estas pequeñas facturaciones, a través de estos ritmos que generas para que ellos se atrevan a hacer cosas, pues luego empiezas a profundizar o a generar entornos más de diálogo y de reflexión sobre por qué estás haciendo esto, si es solamente por el dinero, para qué es, cuál es el propósito, cuál es el objetivo que tienes dentro de ustedes como persona cuando están liderando esto, como equipo, cómo generan propósito importante y cómo empezamos a hacer o a generar equipos que vayan en un propósito más allá, generando entornos de organizaciones que aprenden y demás que sin duda lo tienen ustedes muy, muy fresco, ¿no? También cómo facilitamos el que las personas que participan en este tipo de entornos generen su propio programa de aprendizaje, ¿no? Que no les des tú estadística o contabilidad financiera, etcétera, cuando lo pone el programa, sino cuando lo necesitan sus proyectos. Y en este sentido facilitamos mucho el que ellos puedan, sin duda, acceder a conocimiento que nosotros tenemos de manera sistémica, particularmente cuando nosotros entendemos que el proceso lo requiere, pero también facilitamos mucho el que, en base a las necesidades de sus proyectos, vayamos ya sea facilitando nosotros personas que tienen ese conocimiento para que los puedan mentorizar, para que les puedan acompañar con clases más formales o con entornos de talleres más formales o más informales, pero también que ellos puedan buscar, ya sea un MOOC de aquí de la Universidad de Murcia o de Harvard o de donde sea, si sobre todo es, lejos de ir a ese conocimiento, es cómo aplico ese conocimiento a mi proyecto, a mi equipo o a mi parte de autodescubrimiento. También esta provocación de, lejos de que sí que tenemos roles de facilitar el proceso de aprendizaje o de si ellos están dentro del equipo, pues juegan distintos roles de liderazgo, tratamos de romper esta barrera entre yo soy alumno o soy profesor y decimos, oye, no, estamos haciendo aprendizaje mutuo, nosotros tenemos ciertos conocimientos, pero también muchísimas áreas en las que estamos descubriendo junto con vosotros. Y en este sentido es cómo facilitamos cada vez más y más el que es el aprendizaje entre pares, ¿no? Y yo con mis alumnos, pues yo puedo saber algunas cosas porque simplemente me he dado más golpes en algo, pero pues me los puedo dar igual, ¿no? Y de hecho aquí tenemos, pues por ejemplo, el Dalai Lama, ¿no? Que dice la diferencia entre el maestro y el aprendiz es que el maestro se levanta más rápido, ¿no? Pero nos damos de tortas igual, o sea que en esas estamos. También este entorno donde estamos en espíritu beta, no estamos ni mucho menos pregonando que de aquí van a salir con el próximo Facebook o que van a salir con una startup muy potente, sino, oye, ¿no? Estamos continuamente prototipando y continuamente facilitando un entorno en el que nos equivocamos todos y generamos conocimiento de esos errores para poder profundizar más en las áreas que consideremos nosotros de interés y generamos o facilitamos más cultura de mejor pedir perdón que pedir permiso, pero que haya más una invitación a la acción y es a través de esa acción que nosotros luego podemos reflexionar, cristalizar nuevo conocimiento y lanzar nuevos retos para volver a explorar. Nuevamente esta provocación, si decimos, si sacamos a la universidad 100% fuera de la universidad, no quiere decir que la universidad no esté mal en absoluto, ¿no? Es más bien cómo acercamos esto a cualquier entorno en el que puedas estar, ya sea aquí en esta aula en este momento, como si estamos en el centro de cualquier ciudad o de cualquier entorno, es cómo hacemos que nuestro campo de juego sea lo que el proyecto necesita en dicho momento, ¿no? Cómo generamos de todo un laboratorio de aprendizaje. Y luego también cómo empezamos a potenciar más este tema de redes, ¿no? Ahora teníamos, pues además, un ejemplo muy explícito de cómo están haciendo una red de colaboración con distintas universidades e incluso sindicatos y entornos en distintos países. ¿Cómo facilitamos o cómo acercamos eso a personas que están trabajando en proyectos, ¿no? Y aquí nosotros pues formamos parte de Mondragón Team Academy, con esa red tenemos 10 laboratorios en el mundo, pero también el entorno del Impact Hub, que hay más de 100 espacios pues en entornos tan diversos como Tokio, Istambul, Tel Aviv, Johannesburgo, Auckland, pues lejos de que tengas entornos en los que puedes tú ir a trabajar es cuando tú llegas a, qué sé yo, en Tokio, si hacemos ahí el viaje de aprendizaje, tenemos
hosts o facilitadores que pues tú dices, oye, pues tengo este proyecto y estoy buscando a alguien que me pueda ayudar a programar o que pueda ayudarme, pero además que tenga una inquietud en impacto social, etcétera, y pues que te puedan conectar con personas. Lo que hacemos normalmente con nuestros amigos o en nuestros entornos más próximos, como lo propiciamos en un entorno más grande. Aquí también la colaboración que hacemos con la D-School de Stanford, somos parte de D-Global, que es cómo acercamos o cómo facilitamos el que las personas aumenten su confianza creativa, y somos parte de este movimiento también pues prácticamente desde su gestación, y de aquí surgen distintos proyectos en los que colaboran participantes de nuestros programas, como también personas externas, ¿no? Por ejemplo, ahora con Stanford estamos haciendo una formación para profesores en Cuba. Cuba ahora está afortunadamente, está muy de moda en Estados Unidos, y el cómo nosotros podemos potenciar las habilidades creativas que tiene el profesorado en Cuba, pero más bien es al revés, ¿no? Es que ellos lo llevan haciendo de toda la vida, simplemente quizás no usan el lenguaje más de California, pero entonces cómo empezamos a generar entornos de aprendizaje y qué podemos nosotros potenciar, sobre todo de los participantes en este tipo de entornos de aprendizaje, para incrementar otra vez no solo su confianza creativa, sino el que no tomen no como respuesta. Y por último, también esta invitación a la importancia de estar certificado, sin duda. Nosotros damos certificado oficial para el grado que ofrecemos, pero sobre todo esto de yo me hago dueño de mi proceso de aprendizaje, yo me certifico a mí mismo, ¿no? O sea mi estampita del ego porque he hecho la formación o porque he estado con distintos tipos de entornos, pero cómo hacemos que el que participe en entornos de aprendizaje tenga esta necesidad de conocimiento y que lo pueda aplicar y que lo haga en equipo, ¿no? En equipo aprendemos mucho más rápido, sí que hay muchos dolores, muchos conflictos, pues cómo nos entrenamos para estos dolores y cómo sobre todo también esa invitación que recibíamos también antes, cómo nos sometemos a entornos en los que estemos desaprendiendo continuamente, ¿no? Y en los que estemos lejos de la experiencia que ya traemos, cómo desaprendemos para generar nuevo conocimiento en conjunto con un grupo de personas distintos. Muy bien, pues esto es lo que quería compartir con vosotros, ¿no? Estas colaboraciones que hacemos con la universidad, dentro y fuera de la universidad, pero también con distintos entornos, y creo que de tiempo vamos bien, sobre todo para ver si hay alguna duda o comentario. Sí, teniendo en cuenta que nos hemos quitado la mitad de la sesión, que estaba previsto hacer alguna otra actividad, pero dado el tiempo, pues si os parece lo dejamos aquí y no sé si hay alguna pregunta, alguna cuestión. Aprovechamos. ¿Estamos ya cansados? Sí, totalmente. Actividad de los alumnos que han pasado por este proceso, etcétera. Fenomenal. Voy a contarte un par, ¿vale? Para también nos sirva de referencia. Primero, quizás las de los números, que eso pues siempre nos da más credibilidad, pero luego las que son pues más soft, pero más de transformación personal, ¿no? Por ejemplo, tenemos unos chicos que acaban de terminar el grado, ahora en junio. Eran dos chicos, ahora tienen 22, 23 años, que montaron una empresa que se llama Nostoc. Nostoc, uno de ellos había estudiado 2 años de biología, no le gustó, no cubría sus expectativas y entró con nosotros a Team Labs, pero sí que tenía ya ese bicho de la biología, etcétera, y justo ellos lo que hacen es, pues en las vendimias, pues como en la mayoría de todos los temas de agricultura, pues se utilizan muchos pesticidas para pues cuando hay plagas y estas cosas, y ellos tenían un profesor que conocían en otra facultad que utilizaban, me olvido siempre el nombre de los bichos, pero unos bichos orgánicos para limpiar los abonos, ¿no? En vez de usar pesticidas, pues usaban algo orgánico, etcétera. Empezaron ellos a prototipar con eso, a utilizarlo en Cuenca, en distintos entornos,
Cuando hicieron su viaje de aprendizaje a la India, estuvieron ahí 2 meses, encontraron proveedores, se han traído contenedores y han montado una empresa muy interesante. Tienen un socio de pues 55, 60 años, o sea, un profesional mayor, ¿no? Etcétera, y pues cuando están pues más jóvenes, pues desde cómo hacen su pacto de socios, cómo empiezan a hablar de tú a tú con este socio, etcétera. Ellos han participado en la Bolsa Social, que es pues es un proceso para levantar financiación. Levantaron más de 260.000 euros para su proyecto y ellos están facturando en este año más de 500.000 euros en ventas, ¿no? Y son chavales muy, muy jovencitos. Otro ejemplo es GoBox. GoBox es otra empresa que están pasando ahora a tercero. Ellos, un talento brutal, ¿no? Pero ellos, por ejemplo, hacen papel con semillas, ¿no? Ellos su pasión es el tema medioambiental y dicen, oye, el uso del papel es bastante extenso, ¿cómo podríamos reducirlo? Pero al final lo necesitamos. Entonces ellos lo que hicieron es hacer papel de algodón en vez de árboles o no sé, de algodón, y le ponen semillas dentro. Se llama Shido, su proyecto. Han ganado un montón de premios. Ellos están produciendo ahora en China. Cuando en su viaje de aprendizaje en China no solo están manejando el mercado, una parte mínima del mercado en China, pero están produciendo ellos en China. Entonces no es que empiecen a aprender comercio internacional o tal, sino que de pronto lo hacen, ¿no? Esto en temas un poco más de datos, ¿no? Pero particularmente lo que nos motiva más es la transformación personal que hay. Y cuando tienes pues jóvenes que quizás están más en un entorno de recibir conocimiento y más apáticos, más tranquilos, con muchas inseguridades, ¿no? Como todos en algún momento, me imagino, y cómo de pronto van con una seguridad en absoluto arrogancia, pero sí con un atrevimiento a hacer, a proponer, oye, tengo este proyecto, a día de hoy el 100% de los egresados tienen trabajo, el 100%, casi 35% se lo han creado ellos, su propia empresa, y el resto, el 65-67%, trabajan en proyectos con empresas. O sea, ellos no van con el currículum, sino ellos van a las empresas con las que han trabajado con otros y dicen, oye, tienes esta necesidad, tengo este proyecto, yo busco los recursos para hacerlo viable, ¿no? Entonces, este atrevimiento a hacer es lo que nosotros buscamos, que no tomes como respuesta, que no esperes que alguien te dé solución, sino que tienes 1000 excusas para desistir, unas mejor justificadas que otras, pero si lo argumentas, puedes argumentar muy bien la inacción, ¿no? Y ellos lo que tienen es una convicción al hacer y una dependencia al compartir con un equipo que creemos que es muy importante. ¿Desde dónde parte ese grupo de alumnos? ¿De dónde vienen de carreras de grado de su ámbito o desde el ámbito de la economía de la empresa o de dónde parte el alumnado que hace ese grado? Sí, para el grado, pues vienen la mayoría de bachillerato, ¿no? Nosotros tenemos una colaboración, hablando de colaboraciones con la Embajada Americana, y vamos a más de 200 colegios por toda España impartiendo talleres de emprendimiento y a partir de ahí pues nos conocen, ¿no? Vienen también algunos de otras carreras que no han cubierto sus expectativas, ¿no? De todo, arquitectura, biología, ADE, ingenierías. Ese grado se van formando en el proyecto que ellos quieren, que es el final del grado, ¿verdad? Eso es, ¿no? O sea, particularmente cuando empiezan, algunos sí que tienen ideas y es fenomenal porque de esas ideas las transforman ellos en proyecto. Nosotros le damos muy poquita importancia a la idea. Decimos, las ideas, vale, o sea, lo que es importante es la ejecución, que las materialices, ¿no? Y cómo le das vuelta a la idea y cómo, con todos los conflictos, con todos esos momentos que tienes súper justificados para desistir, cómo ganar, te empecinas y hay terquedad que te ayuda a materializarlo, ¿no? A veces propia, a veces de tu equipo, etc. Entonces, la mayoría, si bien vienen con proyectos, ellos desarrollan proyectos y es a través del desarrollo de esos proyectos que ellos empiezan a descubrir qué es lo que les gusta, ¿no? Y te digo, sí, hay chicos que lo tienen muy claro, pero hay otros que están descubriendo, pero cuando terminan el grado, en este caso,
hacen en promedio unos 25, 27 proyectos en el grado y entonces les permite experimentar. En el posgrado, en el máster, hacen menos proyectos. Hacen 4 proyectos, los seleccionamos en 2 meses y tienen el resto del año para profundizar. Pero el proyecto, en el caso del no máster o del máster, es nuestra herramienta de aprendizaje, ¿no? Es donde nos estamos entrenando, pero el dolor real son estos intangibles, es de cómo estoy jugando yo mi rol en el equipo, cómo gestionamos este tipo de frustraciones que tenemos y además son intrínsecas, ¿no? Con todas las limitantes que tienen, pero a través de eso cómo lo materializan en resultados, sí económicos, pero sobre todo de aportarle valor a personas y para eso invertimos mucho espacio y tiempo en que desarrollen competencias, que hay mucho desaprendizaje ahí de tema de innovación centrada en personas o design thinking. Y lo hacemos con profesionales, ¿no? O sea, con gente que tiene una vocación de facilitar, pero por ejemplo en el caso de innovación centrada en personas, nosotros tenemos esta colaboración con Stanford desde el 2010, es decir, vamos al source, no sé cómo se dice, pues uno de los puntos de inicio, pero también, por ejemplo, Marta Lago, que es una de nuestras socias, ella estuvo en IDEO, trabajando en IDEO 10 años, es una de las empresas referentes en innovación a nivel mundial y es ese oficio el que buscamos, o sea, sí el que empiecen ellos a experimentar, a generar cultura de centrarte en tu usuario, de prototipado, de iteración, pero sobre todo cómo damos más valor al oficio, al hacerlo una vez, otra vez y luego pues eso, cómo lo propicias para que puedan complementarse con otros. No sé si me lié o... Sí. Sí. Somos universidad. Formamos personas humanas. No únicamente para ganar dinero, para facturar, para intentar la competencia de subirla, para ser primeros. La pregunta es, ¿cómo hacéis esto? ¿Cómo hacéis seres humanos buenos, críticos, contra el poder a veces, contra el despotismo, contra el capitalismo salvaje? Porque esto lo hacemos. O sea, hay un economista que me interesa mucho, somos la universidad. Entonces, bueno, el discurso lo puedo entrever, ¿no? Pero, ¿cómo lo hacéis? Porque al final resulta que vos sabéis facturar, crear una empresa, hacerse rico, y ¿dónde está el valor humano? Porque hacerse rico, hacerse útil, porque participar en un capitalismo que puede considerar que en la IBM, en Shanghái, o en Estados Unidos. Lo digo por la cultura europea y la cultura norteamericana. Nosotros es muy importante en Europa este concepto de universidad que desarrolla valores, actitudes respecto al ser humano, ¿no? Y si no, el mundo puede ir a peor. No es una crítica. No, totalmente. ¿Cómo lo trabajáis? Pero claro, al final este es el discurso que a mí me interesa. Es igual, si es creativo, a lo mejor también nosotros en económicas, en las universidades hay emprendedores, pero bueno, pues está bien. ¿Cómo se hace? Totalmente. Primero estamos aprendiendo, o sea, en absoluto vamos pregonando lo que debe ser, porque estamos otra vez aplicándonos la propia medicina, ¿no? Digamos, el propósito es cómo transformamos la educación y cómo generamos entornos de aprendizaje radical, con lo ambiguo y amplio que es eso, ¿no? Nosotros como empresa somos empresa social, que también podemos entrar en un debate de qué es una empresa social o emprendimiento social, ¿no? Pero sobre todo lo que nosotros buscamos es propiciar proyectos con impacto, ¿no? Impacto más allá de lo social, impacto lo que sea por encima de lo económico. O sea, hay que las decisiones estratégicas que tengas que tomar tú en tu proyecto primes otro impacto por encima del económico sin ninguna duda, ¿no? Y aquí también podemos ahondar mucho en ejemplos, ¿no? Pero si bien el tema de facturación queda muy explícito, ¿no? Cuando se tienen que facturar 15.000 euros, etcétera, pero ellos desarrollan otras 53 competencias que nosotros medimos, ¿no? Y sobre todo hay muchísimo foco en el equipo y en su aprendizaje individual. No le queremos para nada quitar valor al dolor que tiene de aportar valor económico. O sea, y esto para nosotros nos ha costado mucho porque nosotros tenemos esta intención, vocación social, pero también entendemos que, oye, si tú estás aportándole valor a alguien, tiene que haber algún intercambio. Sea que te lo pague esa persona o te lo pague un tercero, ¿no? Y esa competencia nosotros lo creemos fundamental. Primero es perderle el miedo a, si yo aporto valor,
tengo que capturarlo de alguna manera, ¿no? Y entonces, ¿cómo les facilitamos el que ellos hagan eso? Pero sobre todo buscamos que hagan proyectos que vayan mucho más allá de lo económico. O sea, lo económico es un dolor y que todos tenemos que facilitarlo para poder, qué sé yo, hacer proyectos que puedan tener más envergadura, ¿no? Pero a partir de ahí ellos tienen, prácticamente es lo único obligatorio que tenemos en el grado, dentro de en la semana, tienen ellos 8 horas de diálogo obligado, ¿no? Que les llamamos sesiones de entrenamiento o training sessions, y es en estas sesiones en las que son sesiones de reflexión, que ellos empiezan a reflexionar qué es lo que están haciendo, por qué lo están haciendo, para generar un nuevo conocimiento. Y es en estas sesiones de reflexión en las que tratamos de profundizar más en este tipo de preguntas, ¿no? Bueno, muy bien, lograste facturar 1.000 euros en tu primer proyecto, ¿no? ¿Y eso de qué nos sirve, ¿no? ¿Y para qué lo haces eso? O sea, ¿cuál es tu motivación más profunda, ¿no? Y eso, pues ellos no se soluciona en un momento. Ellos tienen estas 8 horas de diálogo semanal durante los 4 años para ir profundizando en realmente para nosotros qué es significativo. Y nosotros no queremos meterles el chip de el impacto social tiene que ser tu driver, pero sí facilitar esas reflexiones que ellos puedan tener más profunda, ¿no? Y a día de hoy, prácticamente la totalidad de los proyectos, igual se me escapa alguno, tienen una vocación social importante, una vocación de impacto más allá del poder facturar, ¿no? Los dos que comenté, pues uno tiene una vocación medioambiental muy importante, ¿no? Donde estás reduciendo, o sea, utilizando material orgánico para hacer algo, ¿no? O sea, ven ellos una necesidad y ellos cómo pueden hacer una intervención. En el caso de Shido también es un tema medioambiental, pero hacen distintas intervenciones donde lo que nosotros buscamos es que, lejos de nosotros decirles qué está bien y qué está mal, es propiciar ese tipo de reflexiones y sí ponerlos luego en contextos o en entornos que faciliten ese tipo de reflexiones, ¿no? Como mencionaba antes Gambia, tenemos un proyecto allá con un emprendedor social que es con agua, dan acceso a agua a más de 300.000 familias, es sostenible, o sea, y económicamente sostenible, pero no lo pagan las personas en Gambia, ¿no? Lo paga una parte del gobierno, como de hecho es el canal de Isabel II de Gambia, pero sí lo pagan financiación en San Francisco y en Boulder, ¿no? Entonces, en fin, me estoy enrollando un poco, pero va por ahí. ¿Alguna cuestión más? Pues nada, muchas gracias, Max, por comentarnos estas experiencias de metodologías que estáis llevando a cabo, ¿eh? Yo he conocido directamente algunas y he vivido algunas pues, experiencias de aprendizaje experiencial, con la reflexión, con lo que a veces echamos de menos y que nos cuesta también encontrar, y entonces he vivido un aprendizaje significativo en algunas de las sesiones que habéis llevado a cabo, y me ha parecido también bastante interesante poder reflexionar acerca de otras formas de hacer y de llevar a cabo procesos de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje, y en este caso yo diría de evaluación, porque lo que más me llamaba la atención es el feedback, la retroalimentación, que aquí hemos estado comentando que es uno de los problemas que tenemos, que finalmente hacemos evaluaciones finales muy sumativas y nos falta pues llegar a esa parte, ¿no? Yo creo que es importante también introducir la reflexión. Bueno, pues si no hay más preguntas, creo que ya estamos todos cansados, que es el momento de cerrar, de clausurar. Aquí pone concluir. Yo no me atrevo a concluir en un foro de estas características donde acabamos de ver y asistir a diferentes tipos de innovación, de experiencias, de redes, de instituciones, de visiones, de creencias, de valores. Sería muy complejo llegar a una conclusión. No obstante, sí que me gustaría trasladar en forma de cuestión algunas de las cosas que hemos estado viendo a lo largo de la mañana, ya que todo el tiempo me he ido preguntando cómo pueden las redes constituirse como medio para poder orientar o
contribuir a todos estos retos tan fuertes que hemos planteado, porque yo he cogido 5 o 6 folios finalmente y me he apartado un poquito antes para poder poner un poco de orden ahí. Hemos sacado algunos Twitter y están por ahí de algunas frases, pero realmente el debate ha sido muy rico y a mí me ha introducido, me ha hecho pensar acerca de muchísimas cosas que no me había planteado, pero me voy a quedar con la cuestión de cómo el trabajo en red podría contribuir a los retos que aquí se han planteado y en los que habéis coincidido casi todos en 2 o 3 cosas muy esenciales, que hay que generar valor, que hay que generar cambio, que tenemos que ir todos implicados, profesores, estudiantes, que aquí no están, estudiantes, que son muy importantes, en los equipos rectorales, los equipos directivos. Hay muchísimos tipos de innovación, no hay una única forma de innovar, por lo tanto, como bien comentaba también el profesor Invernón, que la innovación es una actitud, es una cultura, es algo que se va haciendo, no es algo que está centrado en una convocatoria, en una asignatura, en un profesor, es algo que va mucho más allá y es importante que nos planteemos cómo generar ese impacto, ese valor, ese difundir la innovación, como bien decía también Faraón, que había que cruzar el abismo y atraer y atrapar a cada vez a más personas que estén en esto de la innovación y que finalmente yo creo que es lo importante, ¿no? Entonces, podríamos pensar si las redes se pueden constituir en ese recurso liberador de sinergias, de potencialidades, de personas para conectar distintos agentes, todos, no unos, sino todos, porque al final la innovación es una cosa universal, en el sentido de que es de todos y es beneficiosa para todos. Es algo que es innegable. Dicen por ahí que tiene unos efectos colaterales porque resultan muy beneficiosos para todos, ¿no? Yo quería terminar agradeciendo a todos los que estáis viéndonos también a través del canal de televisión y los que estamos aquí, el que hayáis participado, no sé si pertenecéis al 5%, al 10%, al 20%, a aquel lado de la curva, pero me consta que hay muchísimas personas más implicadas. Tengo un dato muy significativo. La unidad de innovación este año, con el Vicerrectorado de Formación e Innovación, va a sacar una convocatoria de ayudas a los grupos de innovación que se acaban de constituir y se han constituido 110 grupos, casi 1000 profesores, y eso significa un aumento de casi multiplicar por 4 lo que hasta ahora eran los proyectos de innovación, porque teníamos una media de 260, estoy hablando aproximadamente, de 260 participantes y sin duda es una buena noticia saber que casi 1000 profesores de nuestra universidad se están apuntando a esto de la innovación. Por lo tanto, yo creo que tenemos mucho recorrido, que hay cuerpo, hay musculatura. La Universidad de Murcia además tiene mucha tradición, ha recibido numerosos premios, no de ahora, de hace bastante tiempo. Por lo tanto, hay que seguir ejercitando, seguir trabajando y avanzar en esto que es este asunto que tenemos entre manos, que es temas de innovación y especialmente en este caso innovación en nuestra docencia. Yo quería terminar con una frase que utilicé el año pasado, que a mí me encanta, es una adaptación libre que yo he hecho de Alejandro Pistitelli, que él dice que la educación nunca empieza, siempre continúa, y yo la he adaptado y comentaba que la innovación nunca empieza, siempre continúa. Y con esas palabras que hemos adoptado casi de lema, pues dejamos y damos por concluido y clausurado. Me ha comentado el vicerrector que clausurara yo directamente las jornadas, así que de nuevo agradeciéndoos el haber estado aquí y el haber aguantado todo el tirón. Muchísimas gracias, pues damos por clausuradas estas jornadas. Ya con Max para esta última sesión para cerrar un poco. Gracias, Max. Muy bien. Muy bien, muchas gracias. Trataré de ser lo más breve posible.
creo que con esto lo reponemos, o sea que a las 2 en punto intentaré que terminemos y que tengamos también un espacio pequeño al diálogo, ¿no? Pues primero, muchísimas gracias por la invitación. Ya tuve la oportunidad de venir aquí a dar unos talleres con una colaboración que tenemos con Unreasonable Institute, que es una aceleradora en Boulder, Colorado, que hacen cosas maravillosas. Ahora hablaré un poco más de ese proyecto. Y, bueno, hablándoles un poco de mí, ¿no? O sea, de docente tengo bastante poco, o sea, sí que llevo dando clases en distintos entornos como Instituto de Empresa desde hace pues casi 10 años, y en México con Stanford hemos hecho colaboraciones importantes docentes, pero sobre todo en nuestra provocación era el cómo acercar la universidad cuando estás fuera de la universidad y viceversa, ¿no? Cómo sacar a la universidad 100% fuera de la universidad, o sea, que fuese más ciudadanía, que fuese más proyectos, pero sobre todo cómo potenciar una competencia que nos parece a nosotros fundamental y que todos hemos vivido en distintos momentos, pero luego desconectamos por alguna Yo soy consciente del esfuerzo tan grande que hay que hacer para resumir años de trayectoria y horas de trabajo, que los que estamos aquí casi todos lo sabemos, que hay detrás de las exposiciones que habéis realizado. Entonces, la verdad que tenéis un momento para expresarlo, que normalmente no sucede, y para mí también era difícil cortar esos momentos porque creo que merecen la pena todo el gran trabajo a todos, e incluso aquí hay personas que ahora mismo no están aquí presentes, que también están haciendo muchos proyectos y trabajo, a veces bajo las convocatorias y otras veces no, pero a los cuales también públicamente les queremos agradecer el esfuerzo que hacen día a día para que esto de la innovación sea, como decía el profesor Invernón, más una actitud y que lo tengamos en el ADN. Es el turno de alguna pregunta, aprovechando que tenemos aquí a todos los ponentes. Si hay alguna cuestión, de forma breve, también os puedo decir que si queréis también a posteriori podéis también hacer alguna pregunta o comunicaros con ellos. Lo digo porque salvar el desfase que llevamos de tiempo ya no va a ser un reto, va a ser un milagro. Por lo tanto, os rogaría que fueseis concisos y así podéis recuperar un poquito. Razón, que es el que no tomemos un no como respuesta. El cómo motivamos o incentivamos a los jóvenes, a las personas que participan en los distintos proyectos y jóvenes independiente de la edad, pero sobre todo que sea el cómo no tomo no como respuesta, sino me pongo a hacer cosas, ¿no? Primero, ¿por qué estamos aquí, ¿no? Yo, como les digo, soy de México, llevo aquí 13 años viviendo, vine aquí por error, iba a vivir a Alemania y el contraste entre Alemania y México fue un poco extremo, pero paré en el Inter en España y me encantó. Me vine una semana, acabé mes y medio, luego me vine a estudiar un año y pues ahora ya son 13 años los que llevo por acá. Y en ese Inter he tenido la suerte de empezar distintos proyectos emprendedores, he empezado 5 empresas, he quebrado ya 2 de ellas, o sea que también tengo experiencia en cómo hacer las cosas mal, pero sí de estas 3 que están funcionando actualmente, pues ha habido mucho aprendizaje. Una es el Impact Hub, es una red que empezamos varios amigos en distintos entornos, que era el cómo potenciábamos el que pudiésemos ser proyectos con impacto, proyectos o empresas que no solo buscásemos hacer dinero, con esa intención de querer cambiar el mundo y que no nos diese vergüenza ser un poco inocente, naive y decir quiero cambiar el mundo, ¿no? De hecho, cada vez entre más lo expresabas con más y más personas. El estar motivados. No solamente nuestros estudiantes a veces están desmotivados, y es que nosotros también pues tenemos esa sensación, ¿no? Entonces, para trabajar aspectos como el emprendimiento, la creatividad, el cambio, la transformación, habíamos pensado en Max Oliva, es cofundador de Team Blast y del Impact Hub de Madrid, es además socio fundador y líder de Master Yourself,
que él mismo ahora nos comentará. De forma breve os digo que es un programa presencial que se hace para orientar la trayectoria profesional a través del emprendimiento, trabajando en equipos de proyectos innovadores, mientras además se viaja por el mundo, y ahora él nos lo contará un poquito con más detalle. Voy a ser muy breve también en su presentación para ahorrarnos un poco de tiempo. Yo cuando conocí a Max, en su presentación aparece como emprendedor internacional, de lo cual doy fe porque siempre lo pillamos viajando y haciendo talleres por todas las partes del mundo y respondiendo a distintos retos. Me los voy a saltar por ser breve, pero sobre todo la trayectoria y los temas que tratan son relacionados con temas de mucho interés social, con innovación social, y ha trabajado con entidades tan importantes como la Business School, Stanford, el Tecnológico de Monterrey, etcétera, etcétera. En la página web también se puede ver, y os paso directamente para dar parte a la tercera sesión que tenemos a continuación. ¿Preguntas? ¿Alguna? Bueno, pues os he asustado finalmente. Era la intención. Bueno, muchísimas gracias a todos los que habéis participado en esta mesa y vamos a dar paso ya a la tercera sesión. Tenemos con nosotros, yo ahora también me quitaré un poco de aquí, algunas de las cosas que hemos visto. Y algunas de las cosas mencionadas por los distintos ponentes, pues nos hicieron también, porque somos conscientes de ellas, nos damos cuenta que muchas veces pues atendemos el plano más académico y al final son exposiciones, y queríamos realizar alguna cosa un poco más práctica, o por lo menos con una metodología distinta que favoreciese pues un espacio también distinto para ver otros temas, ¿no? Y sabemos que para este viaje de la innovación siempre hay también muchas resistencias, muchas perezas, y la palabra motivación, que ha salido aquí algunas veces, es muy importante, el estar